Hola amigos, me quedó un tema pendiente con respecto a cómo ampliar una vivienda casa de esquina. Pero ahora vamos a utilizar un certificado de informaciones previas, que es el documento esencial que debemos solicitar en la dirección de obras antes de iniciar el proyecto. Primero, diseñamos un modelo en 3D simulando una villa con varias casas, calle y pasaje, ¿ya? Para que quede fácil de interpretar cómo es la realidad y así puedan asemejar de una manera didáctica cómo deberían incluir este certificado de informaciones previas en su proyecto. Acá podemos ver que la vivienda presenta 9.90 metros enfrentando un pasaje y por el lateral 14 metros que vendría siendo el lateral de la calle. Si revisamos el SIP, podemos observar que este documento tiene dirección, número de rol. Acá le borramos la dirección por temas personales, el rol también, pero dejamos lo esencial. Acá en la segunda parte aparece lo que es el sector en donde se encuentra emplazada la vivienda, el inmueble. ZH4, que es el lugar donde se encuentra localizada esta vivienda de acuerdo al plan regulador de dicha comuna. Y en este recuadro aparece netamente lo que podemos construir y lo que no podemos construir. Por ejemplo, acá dice que se puede hacer, eh, se puede construir de forma residencial y excluye el tipo motel, ¿ya? Y así todo lo que ustedes quieran mirar. El tercer apartado es el de condiciones de edificación, subdivisión y urbanización. Este es el que vamos a revisar cuidadosamente para poder analizar nuestro proyecto. La primera parte dice superficie predial mínima. Según el SIP, dice que 300 metros cuadrados es el mínimo en el que podría subdividir. Si nosotros miramos nuestra vivienda, dice que tiene 9,90 por 14, y eso nos da un total de 138,6 metros cuadrados. O sea, no podríamos subdividir, porque eh, la superficie predial de nuestro terreno ni siquiera supera al mínimo permitido. Muchas personas en casa de esquina tienden a subdividir el terreno y dejar la parte de adelante para vivir y la parte de atrás construyen y arriendan, ¿ya? Entonces ya no podrían hacer este tema. El 2 dice coeficiente máximo de ocupación. Dice 0,6 para vivienda. ¿Qué significa esto? Que podemos ocupar el 60% del terreno en el primer nivel, es decir, de 138,6 metros cuadrados podríamos ocupar 83,16 metros cuadrados. Si calculamos el 60%, 83,16 metros cuadrados sería el 60%. No obstante, la ley es copulativa. Esto quiere decir que el coeficiente máximo de ocupación será factible siempre y cuando no interrumpa otra ley. Entonces debemos seguir avanzando con más información del certificado de informaciones previas para aclarar de mejor forma en dónde debemos construir. La segunda, perdón, el siguiente ítem dice sistema de agrupamiento. Aquí dice que nosotros podemos construir de forma aislada, pareada o continua. Aislada, qué sé yo, una casita sola, acogiendo a ese tipo de ley. Pareada, apegado al vecino, también podemos hacerlo, pero también hay que disponerse a ese tipo de ley, buscarla. Y acá, para este caso, yo voy a aplicar continuo, que es para este caso en el que más podemos ocupar espacio del terreno para construir, ¿ya? El punto que sigue dice altura máxima de continuidad, es la altura que nosotros podemos construir eh, sin sobrepasar lo que la ley permite. En este caso dice que si la calle, supera los 15 metros, yo podría construir en altura
10,50. Pero si miramos el croquis, dice que mi calle tiene 14 metros. Entonces deberíamos tomar la segunda, que dice 7 metros frente a otro al resto de las vías. Para este caso yo no podría construir más en más altura que 7 metros. El otro punto es longitud máxima de continuidad, 60% del deslinde común. Pero ¿cómo sabemos desde dónde nace el 60% del deslinde común? Lo primero que debemos saber cuál es el antejardín mínimo. Entonces nos saltamos a este ítem que dice antejardín mínimo, que es para iniciar siempre el primer ítem que debemos revisar, ¿ya? Este nos servirá para comenzar a planificar nuestra ampliación. Entonces, lo primero que yo les mostré era un poquito de orientación de lo que vamos a ocupar, pero el primer dato para empezar a dibujar de forma imaginaria es el antejardín mínimo. Aquí dice antejardín mínimo 5 metros frente a vías con un ancho superior a 20 metros. Si vamos a revisar nuestro modelo 3D, podemos darnos cuenta que estamos enfrentados a dos vías. Una que tiene carácter de pasaje, que tiene 10 metros de ancho, y la otra que tiene carácter de calle y que tiene 14 metros de ancho. Entonces, el antejardín que nos ofrece el certificado de informaciones previas dice 5 metros de antejardín frente a vías que tengan un ancho superior a 20 metros. Entonces esta no nos serviría. Veamos la siguiente alternativa que nos da el certificado de informaciones previas. Dice 3 metros frente a otras vías. Este es el antejardín que vamos a necesitar o que vamos a ocupar para nuestro proyecto, ¿ya? Porque nuestras vías son inferiores a 20 metros. Entonces dibujamos una línea imaginaria de 3 metros por el frente de nuestra vivienda y por el lateral de nuestra vivienda. Con esto ya tendríamos nuestro primer dato importante, ¿ya? Posteriormente regresamos a revisar la longitud de continuidad. Ahora podemos aplicar el 60%. Pero el tema es el siguiente. ¿Desde dónde parte el 60% de continuidad? ¿Desde la línea oficial a la línea oficial? ¿O desde la línea de edificación, que vendría siendo acá donde me marcó los 3 metros, que vendría siendo el antejardín? Esto tenemos que revisarlo en una DDU, la 391 en este caso, que son circulares para aclarar la ley cuando no es específica y clara en algunos aspectos. Si alguien le hizo una pregunta porque la continuidad no estaba clara de dónde nacía. Y aquí la letra C dice, la edificación continua debe emplazarse a partir de la línea de edificación. Con ese dato podemos seguir avanzando. Entonces tenemos 11 metros enfrentando la calle a la cual no es necesario aplicar el 60%, porque obviamente estamos en contacto con la calle. Entonces en el lateral no aplicamos 60%, sino que desde el antejardín hacia atrás podemos construir sin aplicar 60% de continuidad, y lo mismo en el frontis de la calle. No obstante, con mi vecino lateral y posterior debemos aplicar la continuidad. ¿Ya? Aquí con el vecino lateral, si descontamos los 3 metros de antejardín, tenemos una línea de 11 metros a la cual le vamos a aplicar un 60%, y eso me dice que podría construir 6,6 metros a partir desde la línea del antejardín. Y con mi vecino de la parte posterior tengo 6,90 metros multiplicado por un 60%, tenemos como resultado 4,14 metros cuadrados. Entonces aquí ya podemos juntar toda nuestra línea imaginaria, la pantalla, el muro pantalla que le digo yo, y dentro de todo este cuadrado imaginario podemos construir de acuerdo a la ley. Aquí es importante
señalar que incluso el alero no debe sobrepasar este muro imaginario que hemos dibujado. Esto para respetar la ley con el SIP, que es el documento que estamos realizando. O sea, que en estricto rigor, si quisiéramos hacer una casa tipo mediterráneo, podríamos ocupar todo este espacio, porque no tendríamos aleros que sobrepasen nuestro cuadro imaginario. Por tanto, una casa mediterráneo podría ser factible en el cuadrado completo que vemos en el croquis. Pero si no queremos hacer este tipo de casa, tendríamos que aplicar otro criterio. Eh, por ejemplo, en el lateral que me da a la calle, la pregunta es, ¿sería bueno ampliarme por tan poco? Si pensamos que desde aquí hasta aquí tengo 1 metro y a ese metro tengo que dejarle 50 centímetros de alero, yo creo que sería un gasto mayor con un beneficio muy poco, pues yo no construiría en esa parte. Empezaría a construir desde la parte del garage o la parte trasera. Y obviamente ahí me retraería 50 centímetros para dejar el alero y que de tal forma que este alero no sobrepase mi línea imaginaria. Con respecto a la ventana, hacia la calle y el pasaje, ventanas donde yo quiera. ¿Ya? Porque no tengo contacto con los vecinos, no hay distancia. Y además tengo las distancias permitidas. eh, no obstante, el principal motivo es que estoy orientado a la calle y no tendría problema. Entonces, ventanas donde yo quiera. Ahora vamos a ver qué dice la ordenanza con respecto a las ventanas. Dice, aquí en este apartado dice 3 metros de distancia, hasta 3,5 metros de altura. ¿Qué me da 3,5 metros de altura? Un primer piso. Dice. Ya, en el primer piso, siempre y cuando la distancia entre mi vecino y mi ampliación sea igual o mayor a 3 metros. Aquí, con respecto a mi vecino lateral, la distancia no me da. Por tanto, yo no podría hacer una ventana ni en el primero ni en el segundo piso mirando a mi vecino. Con respecto a mi vecino posterior, si yo mido desde aquí hasta acá, tengo 4,40 metros de distancia. Aquí puedo hacer ventanas tanto en el primero como en el segundo piso. Acá no habría problema. Este modelo más o menos quedaría así. Con respecto a los ochavos, toda casa de la esquina requiere de un ochavo. ¿Qué es el ochavo? Es la parte de la esquina que el propietario debe dar para que los vehículos que vayan saliendo o entrando, generalmente saliendo del pasaje y ingresando a la calle, tengan visibilidad anticipada de los vehículos. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo representamos el ochavo? Según el plan regulador de nuestra comuna, tenemos que ir al apartado de ochavos y aquí dice en el artículo 23 del plan regulador, dice local, troncal, colectora, servicio local, pasaje. Y ahí aparecen las distancias dependiendo la clasificación de las vías que enfrente mi vivienda. Para mi caso yo tengo pasajes y tengo local, ¿ya? ¿Cómo veo eso? ¿Cuándo es pasaje o cuándo es local? Me voy aquí. En el 5,2 del SIP, del Certificado de Informaciones Previas, dice líneas oficiales. Por la calle Las Margaritas, aquí dice, que viene siendo la calle porque tiene 14 metros, dice que es una calle local. Y si me voy al plan
regulador dice que cuando es local tengo que dar 3 metros. Y por la calle Las Azucenas, que viene siendo pasaje, 2 metros. Entonces por este lado mido 3 y por este 2. Entonces este triángulo es el que yo debo ceder como chavo para toda casa de esquina. Y dependiendo del plan regulador, ¿ya? Esto es netamente, tiene que ver con el plan regulador. Entonces, cada arquitecto que está viendo un tema en específico tiene que revisar si el plan regulador de esa zona en específico pide o no ochavo. La gran mayoría pide, ¿ya? Entonces, si yo por este lado tomo 3, que sería en la calle, y por este 2, trazo esta línea, en el fondo yo debería hacer mi reja ahí, ¿ya? Y esa parte cederla. Espero que haya quedado más o menos claro. Siempre quedan cosas que a uno se les pasa, pero para eso están las preguntas aquí abajo. Eh, Acuérdate de darle un like, un me gusta, suscribirte y las preguntas aquí abajo, ¿ya? Preguntas por correo electrónico solo con atención. Acá todas son gratis, acá abajo todas son gratis, de forma personalizada, obviamente tiene un costo porque es mi tiempo. Y acá abajo yo ayudo a toda la comunidad, así que aquí abajo no hay ningún problema. Esas mismas preguntas las lee otra persona que probablemente tiene el mismo problema. Lo otro, súper importante, hay viviendas que son sociales o económicas. Esas viviendas, a veces, excepciones, donde podrían construir más o aprovechar más el antejardín por el lado de la calle. Pero esos casos son específicos, donde el arquitecto debe ver la factibilidad de ampliar su vivienda en estos sectores. No siempre es viable, pero hay una posibilidad de que sí se pueda. Eso, un abrazo, cuídense, hasta siempre.